Esta mañana he estado escuchando una parte en la que una persona en una conferencia estaba criticando y casi insultando. Bueno, exactamente no sé, porque estaba doblado al español, entonces no sé exactamente lo que exactamente estaba diciendo, ¿no? Pero venía a decir algo así como que Sadhguru se creía un dios y que todo lo que tenía que ver con la religión no había hecho más que arruinar la vida de las sociedades en el planeta y que nadie ha causado tantas muertes y destrucción como las religiones. Y entonces podrá hablar de todas, ¿no? La musulmana, la cristiana, el budismo, no sé si lo considerará o no considerará religión, da un poco igual. Porque al final no son las religiones las que han creado ese número de muertes. Son las personas en nombre de la religión. El fútbol ha matado a poca gente, el fútbol. Pero los efectos secundarios de las peleas, de los odios entre los equipos han matado a muchísimas personas. Bueno, después de este accidente, a ver si continúo. Podría haber empezado desde el principio, pero no me apetece. La gente no sabe separar entre religión y escuelas. La Iglesia es la escuela de la religión, la Iglesia católica es la escuela de la religión cristiana. Y dentro del cristianismo hay infinidad de tendencias diferentes. Todas ellas supongo que buscarán una mejor vida para cada uno de los seguidores de esas escuelas, tendencias, etc. Pero el problema está en que las escuelas están fundadas, montadas, distribuidas y enseñadas por personas. Cada persona es bastante corrompible. Entonces lo que la religión dice, por un lado, que lo ha dicho una persona, no tiene nada que ver con lo que la Iglesia dice, por otro lado, que también son personas, y vete a 20.000 iglesias diferentes, todas cristianas, todas católicas si quieres, y verás que los curas, aunque muchos mensajes sean el mismo, lo dan de distinta manera y algunos dan el mensaje contrario, ¿no? Porque algunos generan división y odio, dependiendo de la ideología de ese cura, de cómo haya asimilado esa información y cómo le haya afectado en su personalidad. Entonces, mientras se confunda la religión, porque ha sido parte de la formación personal de cada individuo, y cada individuo crece de una manera completamente distinta debido a sus no solo experiencias, sino a sus reacciones sobre las experiencias y lo que ha aprendido de esas experiencias. La misma experiencia para dos personas no va a traer la misma enseñanza, nunca. Nunca. De la misma forma que nunca vemos los mismos colores. Es que este color es azul, ¿verdad? ¿Y qué tipo de azul es este? Bueno, pues para una mujer dicen que las mujeres pueden ver muchos más tonos que nosotros, porque va en, no recuerdo si eran los bastoncillos, en los conos, no recuerdo, uno era para la luminosidad y el otro era para la tonalidad de los colores, etc. Hay billones de colores. ¿Cuántos podemos ver? Cada persona podrá ver unos cuantos. Dentro del espectro infinito, no hay billones, hay infinitos colores. Dentro de ese espectro infinito, ¿cuántos podemos catalogar a través de nuestros ojos? 1000, 2000. Es una mierda, ¿no? Si un GIF de mierda tiene 256 colores. O sea, solamente podemos ver, no sé, 2000, 3000, 4000, no me importa, 10.000, 1.000.000. Si cualquier monitor lo menos que te da son 16 millones. ¿Para qué quiero un monitor que me dé 16 millones y otro que me dé trillones de colores, que son billones? No los voy a poder ni disfrutar, ni observar, ni diferenciar, ni discernir, ni nada. Pues exactamente lo mismo pasa con todo tipo de cosas en la vida, con lo que es las experiencias de la vida, qué te han ido enseñando, qué has ido aprendiendo, el mensaje de las religiones, que siempre es el mismo,
El mensaje de las religiones no es matar a nadie. Que la gente mata, por supuesto, porque ahí llega un ego, porque la gente vive desde su ego y no trasciende a una dimensión superior desde donde ha salido esa idea de, por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fue Dios que le dijo a Moisés, escribe estos mandamientos, y además para los judíos crean un Dios que es único, la primera vez, yo creo que es la primera religión monoteísta, en la que, claro, como la hemos creado los judíos, ¿cuál es el pueblo favorito de Dios? ¿Quién va a ser el favorito de Dios? Venga, nosotros los judíos, bien. Entonces a Jesucristo, pues igual decían que era judío para traerlo por allí y tal. Podía ser budista, perfectamente. Perfectamente, eso lo hacía 450 años que había, menos de, como 433 años que había muerto Buda desde el momento en que nace Jesús, más o menos. Creo que son 433 años, diferencia en la era, según el calendario en Tailandia, ¿no? Con lo que quiero decir con todo esto es que una cosa es la ideología de la religión y cómo la puedes llegar a sentir, y otra cosa es cómo la puedes interpretar, cómo la puedes explicar y cómo la puedes hacer cumplir. Por el amor de Dios, ¿cómo se puede ser tan retrógrado? O sea, simplemente porque somos los elegidos todos los que hemos nacido bajo una religión y hemos sido bautizados, hemos sido ya bendecidos y agraciados por el Señor. Y entonces todos los salvajes que viven en pura armonía con el planeta, que no tienen ninguna noción de nuestros dioses, de nuestras complicaciones, de nuestros... que nosotros tenemos que llegar allí a salvarles la vida y convertirles a nuestra religión. Y de esa forma les estamos haciendo un gran favor. Cuantos más seamos, más razón tenemos. Entonces, Jesucristo, que era uno, no tenía ninguna razón. Luego ya tuvo 12 discípulos que fueron entendiendo cosas, pero no entendían al 100% lo que decía. Sentían que lo que decía lo decía desde un estado elevado de conciencia que eran incapaces, muchos de ellos, de comprender o de sentir al 100%. Podían comprender cosas, saber que ahí les faltaba algo, lo interiorizaron, lo entendieron y lo expresaron, pero al final acaba funcionando como un teléfono estropeado. Entonces, que este hombre diga al Sadhguru la cantidad de barbaridades racionales que le dice, y que tiene razón muy parcialmente, porque sí, las guerras santas, y no solo las guerras santas, todas las conversiones que se han hecho por obligación, o te conviertes o te mato, pues no ha habido ningún otro tipo de tendencia, ideología, religión, tal, que haya matado a más gente. Pero es que esos son las personas, no es la religión. Las religiones no matan a nadie. Las religiones, primero de todo, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuál es el 5, no? No matarás. No matarás. Entonces, la Iglesia se pone el sombrero de Dios y dice, todos los que sean una religión distinta a la nuestra, o los convertimos o matamos a esos infieles. Los islámicos dicen lo mismo. Islam significa paz. Pero hay que luchar contra estos que nos quieren convertir a lo suyo y ellos son los infieles. Son todos infieles. Porque están en esa misma dimensión de mierda. Y no están cumpliendo con el más importante de los mandamientos, que es no matarás. Tanto el judaísmo como el cristianismo, como el Corán y el budismo. Bueno, el budismo es no matarás ni siquiera a personas, no matarás a los seres vivos. O sea, en teoría no matarás a una planta, no matarás a un animal, no matarás nada. Por eso en el hinduismo hay algunas personas que no comen. No sé cómo de cierto será la historia, pero sé que hay gente que vive de respirar y tal. No sé, no me quiero adentrar en eso porque puede haber mucho esoterismo ahí y no me interesa. El caso es que lo que dicen los mandamientos y lo que luego hace la Iglesia no se parecen nada.
amarás a Dios sobre todas las cosas. No. Mucha gente en la iglesia, voy a hablar de los profesionales de la iglesia, desde el Papa hasta el último monaguillo, todo lo que hay por medio, algunos sí amarán a Dios sobre todas las cosas, pero otros se aman a sí mismos sobre todas las cosas y están aprovechando el estatus que les da cierta parte de la iglesia para vivir moralmente y materialmente por encima de otras personas. Con lo cual, primer mandamiento, ¡bum!, derrumbado. El segundo, no usarás el nombre de Dios en vano. En todas las guerras se ha usado. Porque yo te voy a matar, yo voy a hacer esto, tal, en nombre de Dios. Claro, a ti te lo ha dicho. Justo a ti te ha dicho. Tienes que matar, tienes que hacer, convertir a cuantos más mejor, aunque no quieran, aunque tengan otras creencias. Con lo cual, están tomando el nombre de Dios en vano. Se debe honrar a Dios en el día de descanso, santificarás las fiestas. ¿Realmente se santifican? Estamos bebiendo alcohol, descontrolándonos, derrochando amor al prójimo en todas las fiestas donde nunca hay ningún tipo de conflicto ni de problema. Tanto gente religiosa como no religiosa, ¿no? En las fiestas puede pasar un poco de todo. Y cuando hay alguien que solamente procesa el amor, como la ciudad que creó Osho, para todos los demás aquello es una amenaza y es algo impuro y es algo... Yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que hizo Osho, porque no estuve allí, no puedo sentir lo que realmente había. Y seguramente había mucha corrupción y habría gente corrupta que corrompió el sistema en parte, más la burbuja externa, por supuesto. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Bueno, hay gente que no sabe ni quiénes son sus padres. No matarás, estoy leyendo estos para leerlos en... No matarás, ya he hablado sobre ello. No cometerás adulterio. ¿Qué es, primero de todo, qué es adulterio? Segundo, bueno, cuando yo lo estudié era no desearás a la mujer del prójimo, que yo no entendía lo que significaba. Cuando eres pequeño y te enseñan los mandamientos, la mayoría, muchos de ellos no entiendes en la forma en la que están redactados y tal. Y bueno, los primeros en desear la mujer del prójimo han sido muchísimos sacerdotes, muchísimos. Y bueno, no tengo mucho conocimiento histórico, pero sé que ha habido papas que podían tener sexo con todo el mundo en aquella época y tal y cual, y seguro que hubo un montón de mujeres casadas que tuvieron sexo con los papas. Con lo cual, otro mandamiento tirado a la basura. ¡No robarás! ¿Cuándo no se ha robado en la iglesia? ¿Cuándo no se ha estafado en la iglesia? ¿Cuándo no se han ocultado ingresos en la iglesia que vienen de organizaciones de narcotraficantes y traficantes de armas? El Vaticano, el Banco del Vaticano, muchos de sus clientes son las peores organizaciones criminales. Así que bastante peor que robar, aparte de que, bueno, todos sabemos por dónde han robado, por dónde dejan de pagar, por dónde tal, por dónde cual. No mentirás. Bueno, es una tras otra. Aparte, algunos están contando cosas que no son ciertas, pero sin mentir, porque ellos piensan que son verdades. Porque es como les ha llegado la información a través de la jerarquía eclesiástica y han dicho, esto es así, así, así. Pero claro, cuando se escriben el Nuevo Testamento, han pasado 100 años, 200 años, 80 años después de la muerte de Cristo, han pasado distintas épocas. Y primero, si los 12 discípulos no han entendido o no han vivido al 100% el mensaje de Jesús, que además yo considero que Jesús fue un grupo diferente de personas, lo que pasa es que luego a la hora de expresarlo prefieres incorporárselo a una sola persona. Estoy convencido que Jesús traería muchas ideas y luego a lo mejor había algunos discípulos que podían estar al mismo nivel que Jesús y ayudarse e ir subiendo de nivel ayudándose, como yo hago con muchas personas. Yo puedo ayudar a otra persona a llegar a un estado más elevado de consciencia a través de una conversación entre consciencias, no entre egos. Y siempre se ve cómo la gente va subiendo, ascendiendo a un estado elevado de consciencia. Hasta que
cualquier limitación del conocimiento de la razón de esa persona no le deja ascender más y esa persona ya toca su techo racional y lo único que tiene que hacer es desbloquear su razón. Muchas personas lo consiguen, otras no. Las que no lo consiguen, cuanto más sepan, más difícil lo tienen. Cuanto más conocimientos tengan, menos tienen que aprender, es lo que piensan. Entonces nadie puede aprender nada cuando piensa que lo sabe ya. Y hay mucha gente que es así. Cuanto más conozcan de budismo, de religión, de tal, yo soy un neófito en todos los campos, en absolutamente todos. Me puedo interesar más en unos y en otros, pero ¿de qué me sirve saberme toda la plantilla de todos los grupos de heavy metal que me gustan? Que posiblemente cuando era pequeño lo hacía, pero ¿te va a hacer disfrutar más de la música eso? ¿O es simplemente poder tener una conversación con alguien y decir, hostia, pues este guitarrista mola por esto, tal, y aprendió de este otro y estuvo con aquel otro, tal, tal? Entonces sí, todo lo que sirva para eso, para desarrollar en cuanto a los gustos, los procesos, o cómo puedes ampliar tus gustos. Yo ya de adolescente, cuando la mayoría de los niños eran muy cerrados en cuanto o te gustaba el pop o el rock. Si te gustaba el heavy, no te podía gustar el thrash. Si te gustaba el thrash, no te podía gustar el glam. Es lo mismo que con la religión. No puedes ser judío y musulmán. Y además, yo lo hacía desde el lado positivo, que te hace sentir bien, pero hay gente que lo hace desde el lado del conflicto. Si no sabes quién es este, pues tú no eres tan genuino. Ya, pero a lo mejor me gusta esa música. O a lo mejor no me gusta. Sepa o no sepa quién la toca. El problema es que me he dado muchas veces con gente que le he preguntado, ¿te gusta esta canción? Y me dice, no lo sé. ¿Te gusto yo? No lo sé. O te gusto o no te gusto. No puede haber nada. No puede haber grises ahí. Porque son sentimientos. Los sentimientos o los sientes o no los sientes. Pero no los puedes andar filtrando porque entonces ya estás usando la razón. Entonces no saber significa que no sabes conectar con la raíz de tus sentimientos. Y la gente lo asume al corazón. Pero si el corazón tiene mucho que ver en latín con la memoria. Recordar viene de corazón. Entonces, el lenguaje muchas veces nos ha ido limitando para ir siguiendo un camino que ha dado pues, la primera persona que inventó esa palabra que no estaba en un estado elevado de consciencia queriendo decir algo determinado. Entonces, que le echen la culpa a la religión de algo que la culpa la tiene la Iglesia, que es la institución, la jerarquía, la estructura que ha moldeado una ideología, la ha hecho suya y lleva 2000 años vendiendo estampitas. Vendiendo estampitas. La Iglesia. La religión es otra cosa. Es otra cosa. Porque los 10 putos mandamientos todavía, bueno, no desearás la mujer del prójimo, eso ya lo he hablado, y el último, no desearás bienes ajenos, no robarás. Ah, no, pero eso, ¿cuál es la diferencia con no robarás? Con no desearlos, vale, no tengas envidia, más o menos. No sé si se refiere a eso. Yo es que no me acuerdo de los mandamientos. Yo era un súper estudioso de los 5 a los 8 años de la vida de Jesucristo, me encantaba. Me encantaba cómo estaba narrado, cómo sentía, qué hacía y tal. Claro, a quién no le puede gustar que alguien haga bien y que era como Superman. Pues todo el mundo. Y no era Superman, era un ser humano, no, y nada de divino. De divinidad no tenía nada, porque el Dios que se nos ha mostrado a través de las religiones monoteístas no tiene nada que ver con un Dios creador de mucho más del todo de lo que nadie pueda imaginar, porque es imposible imaginarse a Dios si ni siquiera puedes sentir un estado elevado de consciencia. Cuando sientes un estado elevado de consciencia, que mucha gente lo habrá sentido, luego puedes ser consciente de ese estado elevado de consciencia y puedes desarrollar conexiones desde esa consciencia del elevado estado de consciencia. Esa información no es racional, nunca, no puede ser racional nunca.
Entonces, si nadie habla contigo a ese nivel, hay que bajarse al nivel racional. Y al nivel racional, cualquiera que me lleve la contraria tendrá la razón. Claro, a nivel racional. Al 100%, cualquiera que me lleve la contraria tendrá razón. Y al 100%, cualquiera que me dé la razón tendrá razón. Y se pondrán a discutir entre ellos. Pero ninguno de los dos estará hablando de lo que yo estoy contando, desde yo cómo y dónde yo lo estoy viendo. Entonces, la gente no es solamente que no me respeta por pensar como pienso y por hablar como hablo, sino que además, de alguna manera, intentan ofenderme. Entonces, pongo la otra mejilla. Lo he hecho alguna vez. Pero desde hace mucho tiempo lo que tengo muy claro es que cuando alguien no tiene ningún interés, ninguna curiosidad en llegar a un estado superior que está por encima de las religiones están muy bien para interiorizarlo, sentir y desde ahí crear tu propia personalidad, pero con el compromiso de que tu ser superior que te contempla, que es Dios, esto es Dios solamente, el Dios cristiano está aquí simplemente. Luego hay muchos otros niveles por encima y habrá más dioses que son imposibles de describir. Imposibles de describir por una mente racional humana y por la limitación de las palabras. Entonces, la disputa que había entre Sadhguru y este personaje no tiene ningún sentido. Es absolutamente... No sé cuál es la palabra. En lugar de anacrónica, que no tiene nada que ver... Podría en un momento dado, pero sería como anadimensional. No sé si existe la palabra, pero el hombre que habla desde la razón tiene la razón. Y Sadhguru se la puede dar si quiere. No recuerdo cómo termina esa discusión, pero el hombre todo lo ha entendido mal. Todo lo ha entendido bien. Pero lo ha entendido desde sus propias vivencias, desde sus propios razonamientos, desde su propio conocimiento de su ser. Y entonces eso es solamente una única perspectiva. Yo hace muchísimos años, bueno, probablemente toda la vida, pero hace años que ya verbalicé cosas. Toda mi vida he sentido que no hay. No es que no haya una perspectiva, es que ni siquiera hay un punto desde el que partir. Son infinitos, con lo cual, si ni siquiera sabemos dónde estamos, ¿qué más da hacia dónde miremos? Si a lo mejor estamos mirando al punto que creías que era tu punto, el centro, ¿no? Y ese es el centro del universo, es el centro de todo. Ni tú eres el centro de todo, ni el centro de tu razón es el centro de nada, y además todo está en continuo cambio. Si la gente no es capaz de percibir cómo todo cambia, cómo cada día que empiezas estás naciendo otra vez, la magia del sueño. Es que cuando hablan de reencarnación y de todas estas cosas, no se dan cuenta de que todo es tan metafórico, que la gente, cuando está en esos bajísimos niveles de conciencia, de percepción, lo bajan todo al nivel de las palabras, reencarnación. ¡Buah! Y puedes escribirme 10.000 millones de libros sobre la reencarnación. No tiene nada que ver con pasar a otro cuerpo. Es pasar a otro estado. Hice un vídeo en el que cuento que la vida humana no es más que aparecer en un cuerpo que se va transformando cada día se está transformando. Ese cuerpo vendría a ser un poco como un capullo, conceptualmente, donde entramos, venimos desde el más allá, nos cortan el cordón umbilical, salimos en ese capullo. Y ese capullo cada día, al principio crece muchísimo, 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 muy rápido, desde los 0 a los 5 años, lo que sea. Pero luego da lo mismo, yo tengo 53, ayer yo no tenía las mismas células que hoy. O sea, así es este cambio continuo. Bueno, pues a través de ese cordón umbilical, ahí entró el gusano en este cuerpo, que es el capullo. Y cuando este cuerpo
muera o se abra, continuará una mariposa. Esto no quiere decir que la gente tiene que ver una mariposa, porque es invisible, no es una mariposa, es para que conceptualmente se entienda que un capullo, algo que viene de otro lado, atraviesa estos 70, 80, 90, 100 años de vida, o 15 o 6 meses, ¡pum!, desaparece y continúa. Y le damos una importancia a la vida y a la muerte que es tan ridícula. Pero claro, si le damos tanta importancia a la vida y a la muerte, ¿cómo no se la vamos a dar? Si le damos tantísima importancia al oro, al materialismo, en lugar de vivir el día. ¿Cómo se vive al día en el presente? Si es que todo el mundo lo hace sin darse cuenta a veces. Estoy convencido, yo no he orado en mi vida, pero he hecho meditación toda mi vida, sin saber lo que era la meditación. A través del control mental hacía una relajación física y mental y entraba en estado alfa. Ahí estás en el presente. Si tú piensas en algo de luego o de antes, ya no estás en el presente. ¿Cómo iba al presente? Una vez que estás observando tu respiración, pero no tu respiración. Mi respiración solamente la observaba, que era la llave de entrada a esa dimensión, que era 3 veces el número 3, 3 veces el número 2, 3 veces el número 1, a través de inspiraciones profundas. Cualquier protocolo es válido. Es el que aprendí de pequeño y luego he practicado 20.000 otros que he ido inventando, pero no he ido siguiendo ninguna estela de nadie. Cuando estás en estado alfa y te transportas a cualquier lugar real o imaginario donde te sientes súper a gusto, estás, sobre todo si es imaginario, si es real, a lo mejor estás recordando. Lo que quiero es decir, no es lo mismo visualizarse y encontrarse ahí que recordar, no es lo mismo. Entonces yo recuerdo que entre los 5 y los 10 años más o menos mi lugar era como no era un monte, era un espacio natural, con la hierba muy alta. Yo pues con 5, 6, 7, 8 años, pues lo pequeñito que fuera, y las hierbas eran tan altas como yo. Entonces estás prácticamente como en un útero, porque si caes en un colchón de hierba que se va adaptando a ti y te va amortiguando la caída. Y así me sentía entre los 5 y los 10 años. Luego, con 12 empecé a hacer snorkeling y ya mi lugar era ese, porque estás flotando, que también estás como en el útero. Esto lo estoy diciendo ahora por primera vez, lo del útero. El útero podrá tener una significación o no, pero es que es el problema, que la gente le busca significados a cosas y entonces están mirando el dedo en lugar de estar observando lo que estoy hablando de la luna, que es cómo te sientes en el aquí y el ahora. En el aquí no estoy. Mi cuerpo no está, mi cuerpo ha desaparecido porque paso a vivir otra vida en otro lugar que no es ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. ¿Y de qué sirve que yo cuente todo esto si luego la gente lo va a entender de otra forma? Bueno, pues por lo menos para indicarle a la gente que todo lo que están aprendiendo de cualquier tema, sobre todo espiritual, muy posiblemente lo estén aprendiendo mal, porque están aprendiendo a través de las palabras, a través del conocimiento, a través de la razón, y no sintiendo algo absolutamente especial, que a partir de esa base ya puedes desarrollar lo que te dé la gana. Entonces, cuanto menos conocimiento tengas, la mayoría de las veces es muchísimo mejor. Y voy a poner un caso clarísimo. Un día estaba practicando cómo activar la glándula pineal a través de una música y de una meditación guiada. Y lo primero que dice, ya lo había hecho varias veces, pero no había tomado mucha conciencia de lo que decía al principio, pero tuve que pararle el audio porque dijo, si no sabes los efectos de activar la glándula pineal, te recomiendo que antes de hacerlo leas que partes de la psique se te pueden activar, bla, 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 bla. Vamos a ver. Si nunca la misma experiencia va a ser igual en 2 personas en todo el planeta, jamás, ¿de qué me sirve a mí leer algo? Solamente para contaminarme y pretender llegar ahí. Es muchísimo mejor, por eso no hay que conectarse con el niño interior. No, hay que ser el niño interior. Es muy diferente. El niño interior, que no es el niño interior,
es quien tú eres desde pequeño, lo único que ha cambiado es el cuerpo, el resto, lo único que ha hecho ha sido crecer. Todo ha crecido. Pero el problema es que cuanta más razón tengamos, menos niños somos. Y menos podremos aprender cosas que no tengan nada que ver con la razón. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Porque primero no lo sé y segundo me acabo de dar cuenta que todas estas cosas las he hablado con distintas personas a lo largo de los últimos años. Algunas instructores de yoga, otros filósofos, otros religiosos, otros no sé qué. Todo el mundo sabía mucho de todo y nunca puedo exponer las conexiones de todo esto. Y entonces, este vídeo básicamente es para mí, para organizar un poco esto y para ayudar a quien le pueda interesar. Y nada más. Todo el ruido que hay, o sea, en el siglo XXI, en la era de Internet y las inteligencias artificiales, mis mensajes no van a llegar a prácticamente nadie. Porque hay tantísimo ruido de gente que te vende lo mismo que digo yo, pero encapsulado, y te lo convierte en lo que sea. Y te lo está vendiendo. Y no le importa si tú lo sientes o no lo sientes, ni lo vas a ver, porque no hay un contacto directo en el que diga, hostia, es que lo que estás haciendo es casi todo lo contrario a lo que yo hago. Y claro, la gente podría aprender de qué es lo que yo hago, pero no aprenderían. Porque si tú me ves meditando con los ojos cerrados en mitad de un desierto, pues la peña igual no hace el primer paso de todos, que es bloquear el instinto de supervivencia, que es lo que hacen demasiado bien los apneístas. Y por eso mueren. Porque el cerebro llega un momento que dice, ok, yo he hecho todo lo que he podido, pero me estás bloqueando. Así que voy a dormir para no usar más oxígeno y a ver cuánto aguanta el resto del cuerpo, a ver si puede salir, alguien te saca o lo que sea y sobrevives, ¿no? En esa anulación del instinto básico de supervivencia, que es yo creo que es el instinto más básico que hay, el más primario, sería, ¿cómo vas a dejar de ser tú y a dejar de estar en tu cuerpo si vas caminando con los ojos cerrados? Yo no tengo ningún propósito en llegar a un sitio. No tengo ningún propósito en caerme o en no caerme. Por eso lo hago en un sitio amplio, sin gente, sin obstáculos, sin agujeros, sin amenazas y sin nada. Si fuera un ser iluminado, lo podría hacer caminando por la autopista en Houston. Posiblemente me matarían, o posiblemente no. Pero si te matan, ¿cuál es el problema? Yo no lo voy a hacer porque no tengo prisa en morir. Y no soy un ser iluminado, soy un ser consciente. Pero cuando todo el mundo habla de despertar, de las ovejas, el sheeple, el no sé qué, el no sé cuánto, todo el mundo es parte de eso. Yo siempre he dicho que no soy anti nada. No soy anti nada. Y entonces, para todo el mundo soy la oveja. Y para todo el mundo soy la oveja negra también. Soy las dos. Soy la oveja blanca y la oveja negra. Para todo el mundo, dependiendo de con quién se me compare. Pero claro, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es lo que opinen los demás sobre mí respecto de ellos? ¿En qué me puede afectar a mí? ¿En qué me puede ayudar o perjudicar? Absolutamente en nada. Simplemente que ellos jamás se habrán dado cuenta de lo que estoy hablando. Punto. Ya está. No hay mayor problema. Entonces, ya hace un año salí del armario diciendo que estaba loco. La gente no ha entendido nada. Algunos dicen, bueno, todos estamos locos. Vale. Si tú así lo crees, me encantaría que tú estuvieras igual de loco que yo y pudiéramos hablar en la misma dimensión. Pero como veo que eso no es así, por lo que me estás diciendo, que veo que no, esto me pasa continuamente todos los días. Hoy me ha pasado 2 o 3 veces, ayer 1 o 2 veces, todos los días me pasa con personas. Algunas veces lleva conflicto y muchas no. Muchas no, dependiendo de cómo sea la otra persona. Si la otra persona tiene cierta curiosidad, y me da lo mismo que sea una persona conocida, querida o desconocida, u odiada, quiero decir que esa persona me odie, me da exactamente igual.
Las tornas pueden cambiar en una décima de segundo y esa persona puede conectar con mi mensaje un poco más o todo lo contrario, sentirse frustrado y ofendido y agredirme verbalmente. Es ley de vida. Lo entiendo que para la gente lo que suene muy disruptivo les resulte una amenaza porque resulta que se pueden dar cuenta de que su vida no es lo que les habría gustado que fuera. No se sienten como les gustaría sentirse, pero se ponen sus corazas materiales para salir al mundo. Yo no sé si algo de esto lo cuento en mi vídeo Hola Mundo. Me ha venido solamente el mensaje, no recuerdo lo que digo en Hola Mundo, pero posiblemente es algo sobre esto. Pero todo este vídeo ha salido por la discusión entre Sadhguru y este hombre que eso lo vivo a diario.